La segunda parte de esta charla sobre elecciones de reforma tributaria va a estar a cargo de Lisbeth Bonilla. Ella, como lo había comentado el doctor Camilo Torres, es venezolana. Una pequeña reseña sobre su currículum. Es abogada de la Universidad Católica del Táchira y especialista en Derecho Tributario de la misma institución, especialista en Gestión Aduanera y Comercio Exterior de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Entonces le damos el paso a Lisbeth. Muy buenos días para todos. Vamos a continuar con el tema de los tópicos que fueron incluidos dentro de la reforma tributaria y tenemos un tópico que es fundamental, como es la residencia fiscal. La residencia fiscal, ustedes saben que es muy importante específicamente para impuestos que son directos. ¿Por qué? Porque esta residencia fiscal es la que me va a permitir determinar qué estado es el que tiene la potestad tributaria para gravar ciertos enriquecimientos o ciertos ingresos. Entonces, desde la reforma del año 2012, el legislador estableció unos criterios que deben tenerse en cuenta para efectos de determinar esta residencia fiscal. Y dice específicamente el primer criterio, que es el criterio de permanencia. Podemos decir que esto es un criterio global que es utilizado por muchas legislaciones y es la permanencia por más de 183 días en el territorio nacional, que puede ser un periodo continuo o discontinuo. También puede darse esta permanencia en más de un ejercicio fiscal. Entonces el mismo legislador aclaró que en dado caso que se dé esta permanencia en más de un ejercicio, será residente para efectos fiscales a partir del segundo. Pero con la reforma del año 2012, el legislador incluyó otros criterios que aplican específicamente para nacionales colombianos. Y tenemos que el legislador dice que el nacional colombiano que tenga su cónyuge, su compañero permanente o sus hijos que dependan de él y que tengan residencia fiscal en Colombia, entonces él va a ser considerado como residente para efectos fiscales en el territorio nacional. Un segundo criterio que habla que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional, es decir, que los haya obtenido en el territorio colombiano. Que el 50% o más de sus bienes se entiendan o estén administrados en el país, que el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en Colombia, y agregó dos criterios más, entre los cuales destaca que si le solicita a este nacional colombiano que acredite residencia fiscal en una jurisdicción distinta al territorio nacional y este no lo hace, entonces será considerado como residente para efectos fiscales en Colombia. Y asimismo establece a aquellos colombianos que tengan su domicilio en una jurisdicción que es calificada como de baja imposición fiscal o paraísos fiscales. Entonces, en este punto destaco que el gobierno, mediante decretos, ha establecido un listado de que se debe considerar como jurisdicciones de baja imposición fiscal. Con la reforma del año 2014, el legislador incluyó unos criterios nuevos. ¿Por qué? Porque se suscitaba la duda, entonces todos los nacionales colombianos, así no tengan permanencia en Colombia, pueden ser considerados residentes para efectos fiscales. Y agregó un parágrafo a la norma que incluye que los nacionales, que aun cuando tengan unos asientos principales en Colombia, pero reúnan dos condiciones específicas o dos criterios, serán considerados como no residentes. Estos dos criterios son que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en una jurisdicción donde él tenga su domicilio y el 50% o más de sus activos se localicen en una jurisdicción en la cual esté domiciliado. El gobierno también implementará cuáles son los requisitos que debe cumplir esta persona para que acredite estas dos condiciones. Entonces así tenemos que si hay un nacional colombiano que tiene un activo en Colombia que equivale a un valor de 250 millones de pesos, sin embargo tiene otros activos que equivalen a un valor de 750 millones de pesos en el lugar donde él esté domiciliado, entonces se entiende que más del 50% de sus activos están poseídos en el lugar donde él tiene su domicilio y por lo tanto no será residente para efectos fiscales en Colombia. Nosotros quisimos incluir en esta capacitación, en este seminario, dentro del temario qué debe considerarse como residencia para efectos fiscales, para efectos cambiarios. ¿Por qué? Para hacer un comparativo con ambos criterios, porque en Colombia también existe un régimen cambiario que muchas personas en algunas oportunidades desconocen, y entonces es para traerles la inquietud a ustedes como empresas, como asesores, para que tomen en cuenta estos criterios. En primer lugar, será considerado como residente para efectos cambiarios
todas las personas naturales que habiten en el territorio nacional. Y entonces estarán precisados al cumplimiento de aquellos deberes formales que estén establecidos dentro de este ordenamiento jurídico. En segundo lugar, también establece el legislador que serán residentes para efectos cambiarios las personas jurídicas con domicilio en Colombia y las sucursales que tengan de empresas extranjeras que estén aperturadas en el territorio nacional. Y tercero, que también serán residentes aquellas personas naturales extranjeras que residan en Colombia por un periodo superior a 6 meses dentro de 12 meses calendarios. Entonces, esto es para crearles a ustedes la inquietud como asesores y ver si dentro de su organización pudieran darse estos supuestos para que opere una residencia para efectos cambiarios y entonces se tenga que cumplir todas aquellas formalidades que están establecidas dentro del régimen cambiario. Otro de los elementos o tópicos importantes que se incluyeron dentro de esta reforma tributaria es un impuesto de normalización tributaria. Este impuesto de normalización tributaria aplica para aquellos que sean contribuyentes del impuesto a la riqueza y que hayan omitido activos o que hayan incluido pasivos inexistentes dentro de sus declaraciones nacionales. Entonces vemos que la causación de este impuesto es para los años 2015, 2016 y 2017. Se trata evidentemente de un impuesto complementario del impuesto a la riqueza, por lo tanto las personas que sean contribuyentes de este impuesto también deben declarar y pagar el impuesto junto con el impuesto a la riqueza. Está a cargo de los contribuyentes y aquellas personas naturales o jurídicas que de manera voluntaria quieran hacer la declaración. Para saber bien quiénes encuadran dentro de este impuesto de normalización tributaria, el legislador incluyó dos definiciones que se deben tener en cuenta. En primer lugar, ¿qué se entiende por activos omitidos? Y me dice el legislador que los activos omitidos serán aquellos que no fueron incluidos dentro de la declaración, siendo que el contribuyente estaba obligado para ello. Y los pasivos inexistentes son aquellos que fueron reflejados en esa declaración con aras de disminuir la carga impositiva, es decir, de una u otra manera para evadir el impuesto. En cuanto a la base gravable que estableció el legislador, en primer lugar, que se hará con base al valor patrimonial de los activos omitidos. Y en segundo lugar, que se hará con base al autoavalúo que establezca el contribuyente, que en ningún lugar puede ser mínimo a este valor patrimonial. Las tarifas, vemos que son unas tarifas progresivas, es decir, que van a ir subiendo año a año. Entonces, en la medida que el contribuyente se ponga a derecho y declare esos activos omitidos o haga el reflejo de esos pasivos inexistentes, entonces va a variar la alícuota. Para el año 2015 es del 10%, para el año 2016 es el 11.5% y para el año 2017 es el 13%. ¿Qué consideraciones deben tener en cuenta ustedes para efectos del impuesto de normalización tributaria? En primer lugar, se estableció en la misma norma que no habrá lugar a una comparación patrimonial ni a una renta líquida gravable por efectos de declarar estos activos omitidos. En segundo lugar, también se establece que aquellos derechos fiduciarios, TROTS, o cualquier otro negocio fiduciario que sea poseído en el exterior, será asimilado como un derecho fiduciario en Colombia y por lo tanto se tendrá que hacer una valoración patrimonial de conformidad con lo establecido en el artículo 271-1 del estatuto. El registro extemporáneo, esto es muy importante que lo tengan en cuenta por lo que venimos hablando de que existe un régimen cambiario en Colombia y entonces cuando yo haga este registro extemporáneo ante el Banco de la República de estos activos omitidos, no va a acarrear unas sanciones desde el punto de vista cambiario. La declaración y pago del impuesto tampoco supone obviamente la legalización de aquellos activos de origen ilícito o que sean constituyentes de lavado de activos o que sean considerados como financiación al terrorismo. Se establece que a partir del año gravable 2018 habrá una sanción por inexactitud del 200% sobre el mayor valor del impuesto determinado. Y hay una existencia de convenios de intercambio de información con otros países y con Estados Unidos. Aquí también hago una pausa y recalco que esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque todos saben que nosotros vamos a sistemas tributarios globalizados y que vamos a estar conectadas a administraciones tributarias unas con otras. Al existir estos convenios de intercambio de información,
Nosotros vemos que una administración tributaria de manera autónoma puede solicitarle a otra administración tributaria la información que quiera del contribuyente, salvo aquellas excepciones que hayan sido establecidas en el mismo convenio, entre las cuales se destacan secreto profesional o el secreto industrial. Y otra particularidad muy importante es que hay un intercambio automático. Entonces, cualquier administración tributaria de manera autónoma puede hacer la entrega de esa información sin que sea solicitada. Nosotros compartimos acá una lista de esos acuerdos que han sido suscritos y que van a aplicar o van a entrar en vigor a partir del año 2017, 58 países, a partir del año 2018, 35 países, y tenemos una lista de 5 países que están pendientes por hacer esta suscripción. Entonces, a partir de estos ejercicios fiscales, la Administración Tributaria Colombiana podrá solicitarle a cualquiera de estos países con los que haya suscrito estos convenios de intercambio de información, la información que necesite para efectos de tener en cuenta los activos que tenga un nacional colombiano en el exterior. Continuando con este tema, nosotros vemos que también el legislador estableció una declaración anual de activos en el exterior. Esto es otro de los mecanismos que ha implementado el gobierno en aras de evitar la evasión fiscal. ¿Quiénes están obligados a presentar esta declaración? Las personas que sean contribuyentes del impuesto a la riqueza, del impuesto sobre la renta y que tengan ingresos de fuente mundial y patrimonio mundial y posean activos en el exterior. Es exigible a partir del año 2016 con respecto al ejercicio fiscal 2015. Tiene una vigencia indefinida, por lo tanto es un nuevo deber formal que establece el gobierno. Va a existir un formulario que va a dictar la DIAN. Como nosotros sabemos, año a año la DIAN emite una resolución en la cual establece qué formularios se van a utilizar para el ejercicio fiscal siguiente, y nosotros entendemos que este año, cuando dicten esta resolución, van a disponer el formulario que va a estar dispuesto para esta declaración anual de activos en el exterior. Se debe llenar, se debe diligenciar, discriminando aquellos activos que superen un tope que también ha sido establecido por el legislador, que son las 3.850 VTE. Se va a hacer una discriminación del valor patrimonial, de la jurisdicción en la cual está localizado este activo, de la naturaleza y el tipo de activo al 1 de enero de cada año. Los activos que no superen este tope, es decir, las 3.580 VTE, van a ser agregados en esta declaración de manera opcional, pero igual tienen que incluirse. Y por último, debe estar debidamente diligenciado por la persona que esté obligada a cumplir con este nuevo deber formal. El legislador también estableció unos beneficios para que aquellas personas que no se encuentran a derecho puedan cumplir con sus obligaciones tributarias morosas. En primer lugar, nosotros tenemos una condición especial de pago. La condición especial de pago aplica respecto a aquellas obligaciones que sean de los ejercicios fiscales 2012 y anteriores, y obligaciones obviamente que estén en mora. Para el ámbito nacional y para Bogotá, nosotros vemos que aplican los mismos criterios, porque si bien la Alcaldía Mayor de Bogotá en enero de este año dictó un decreto para reglamentar esta condición especial de pago, ese decreto mantiene los mismos criterios que establece el Estatuto Tributario en cuanto a este beneficio fiscal. La fecha del beneficio tendrá una vigencia de 10 meses contados a partir de la promulgación de la ley. Es decir, que si la ley se promulgó el 23 de diciembre de 2014, este beneficio va a estar vigente hasta el 23 de octubre de 2015. El legislador estableció 2 momentos de pago. Un momento que era hasta el 31 de mayo del 2015, que ya transcurrió, y un segundo momento que es después del 31 de mayo y hasta la vigencia del beneficio, es decir, hasta el 23 de octubre del 2015. Entonces, con base a estas fechas que el legislador había estipulado, también se establecían unas condiciones que se debían cumplir para que se pudiera optar a acogerse a este beneficio de la condición especial de pago. Como vemos, las condiciones hasta el 31 de mayo del 2015 no las vamos a entrar a discutir porque ya
ya pasaron, pero vamos a entrar a ver cuáles son las condiciones que están establecidas para efectos de aquel pago que se realice después del 31 de mayo y hasta el 23 de octubre del 2015. Cuando haya un pago total de la obligación tributaria, el legislador estableció que la persona tendrá una reducción en sanciones e intereses al 60%. Asimismo, estableció que cuando se dé el pago de las sanciones, habrá una reducción de estas al 30%. Entonces, hay un beneficio. En los casos de los declarantes omisos, es decir, aquellas personas que no han presentado las declaraciones a las cuales tiene obligación, habrá una reducción de la sanción por extemporaneidad al 20%. En las declaraciones ineficaces de retefuente que sean del ejercicio fiscal 2012 o anteriores, se aplica un saneamiento y no habrá pago de sanciones e intereses. En cuanto a los responsables del IVA y los agentes de retención, nosotros sabemos que ellos son encargados de percibir por cuenta del Estado unas cantidades de dinero que son un anticipo del impuesto y por lo tanto, si no enteran estas cantidades de dinero al fisco, hay una defraudación y obviamente tiene una acción penal. Si estos responsables del IVA o agentes de retención se acogen a este beneficio establecido en esta reforma de manera temporal, se les va a extinguir la acción penal. En cuanto a las declaraciones ineficaces de retefuente que sean anteriores al 2015, es decir, que aplican para ejercicio 2013 y 2014, se haría una imputación inmediata de los valores que se hayan pagado al impuesto o al ejercicio que resulte ineficaz. Entonces vemos que también no hay un vacío de esos ejercicios fiscales como es el 2013 o el 2014, porque el legislador previamente me hablaba solamente de ejercicios 2012 o anteriores. En este caso tampoco habrá la aplicación de sanciones e intereses de mora. Y finalmente, ¿quiénes no pueden acceder a este beneficio? Aquellos contribuyentes que hayan suscrito acuerdos de pago con las administraciones y hayan incumplido o estén en mora en estos acuerdos de pago, no se podrán acoger al beneficio establecido en la reforma tributaria. Nosotros como firma insistimos que estos beneficios han sido establecidos por el legislador porque han tenido una finalidad recaudatoria insuperable. Cuando se incluyó en la reforma del 2012 se hizo una recaudación tremenda y por eso el legislador debe establecerlo nuevamente en esta reforma. La conciliación administrativa, tributaria, aduanera y cambiaria. Tenemos en primer lugar, ¿cuál es la fecha para que aplique la conciliación? La solicitud de conciliación deberá presentarse ante la administración administrativa, sea en el ámbito nacional o municipal. Bueno, continuando con estos beneficios establecidos está la conciliación contencioso administrativa tributaria, aduanera y cambiaria. La fecha establecida para este beneficio es que se podrá solicitar una conciliación, una solicitud ante la administración tributaria antes del 30 de septiembre de 2015. Una vez que se presente esta solicitud será examinada por una comisión que ha sido creada por las administraciones tributarias y ellas emitirán una respuesta favorable, la cual deberá ser presentada ante el órgano jurisdiccional correspondiente por el contribuyente dentro de los 10 días siguientes, para que este órgano dicte sentencia o emite un auto que tendrá una autoridad de cosa juzgada o mérito ejecutivo según lo que establece el Estatuto Tributario. Hay unos requisitos específicos que se deben cumplir para efectos de hacer esta solicitud de conciliación, y es haber presentado la demanda antes de la entrada en vigencia de la ley. Aquí también nosotros acotamos que esta ley se promulgó el 23 de diciembre de 2015. Entonces, ¿qué pasa con aquellas demandas que no se pudieron presentar anteriores a esa fecha en virtud del paro judicial? El año pasado hubo un paro judicial que duró alrededor de 3 meses y que luego se unió con la vacancia judicial. Por lo tanto, los tribunales y los juzgados empezaron a laborar a partir del 13 de enero de este año. Entonces, las indagaciones que nosotros hemos hecho ante la DIAN y ante la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá es que ellos van a tener en cuenta esa situación para efectos de hacer la aprobación de la solicitud.
Es decir, que la persona que esté interesada en presentar esa solicitud deberá específicamente detallar esa situación en el escrito, para que la administración la tenga en cuenta al momento de hacer el estudio de la solicitud de conciliación. Otro requisito que es importante es que la demanda haya sido admitida por el juzgado, por el tribunal, que no exista una sentencia en firme, que se anexe la prueba del pago de las obligaciones objeto de conciliación. ¿Por qué? Porque la conciliación dice que la persona debe pagar el 100% del impuesto que esté en discusión, se le va a hacer una conciliación con respecto a sanciones y las sanciones y los intereses, y que se dé la prueba del pago de la liquidación privada del tributo objeto de conciliación correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el ejercicio fiscal anterior. Para que fuese más comprensible, nosotros elaboramos unos cuadros en los cuales hacemos una síntesis de en qué trata la conciliación, porque hay 4 casos específicos. Cuando se trate de la conciliación por liquidaciones oficiales de revisión que estén en única o en primera instancia, ya sean juzgados administrativos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que establece el legislador que habrá un porcentaje de sanciones e intereses moratorios a conciliar equivalente al 30%. Y el pago que el contribuyente deberá hacer será el 100% del impuesto en discusión y el 70% de sanciones e intereses actualizados. Otro punto es la conciliación por liquidaciones oficiales de revisión cuando estén en segunda instancia, ya sea ante el Tribunal Contencioso Administrativo o ante el Consejo de Estado, y el legislador establece un porcentaje de sanciones e intereses moratorios a conciliar equivalente al 20% y un pago requerido del 100% del impuesto en discusión y el 80% de las sanciones e intereses actualizadas. Otro supuesto de esta conciliación es la que está asociada a sanciones, y esta conciliación se puede dar en cualquier instancia. El legislador establece que el porcentaje de sanciones actualizado o conciliar será del 50% y el pago requerido será del 50% del valor de esa sanción actualizada. Y por último vemos una conciliación asociada a sanciones por devolución o compensación improcedente, que puede darse en cualquier instancia y que el porcentaje a conciliar equivale al 50% y el pago requerido será el 50% del valor de la sanción. Entonces hay una serie de beneficios fiscales que se volvieron a incluir en esta reforma. ¿Por qué? Porque el Estado o el gobierno vio que podían tener una recaudación inmediata. Entonces, ¿qué concluimos nosotros como firma con respecto a estos tópicos o estos temas que se cambiaron con la última reforma del 2014? En primer lugar, que se crean unas sobretasas o unas alicuotas adicionales para impuestos que ya existían, como en el caso del CRE, que si bien este impuesto se equipara al impuesto sobre la renta, pues es un impuesto complementario, se crea esta sobretasa. Hay unos cambios estructurales, sustanciales y procedimentales, porque vemos que ahora el tema de la UGPP ha sido incluido dentro de este rango de categorías fiscales. ¿Por qué? Porque hay una recaudación inmediata que está haciendo este organismo en cuanto a parafiscales. Vemos también que se incluyeron estos beneficios y que se incluyó un nuevo impuesto que es el impuesto de normalización tributaria, que nosotros agregamos como reflexión acá, que es muy posible que la Corte Constitucional, igual como pasó con la reforma del 2012, declare esto inexequible. ¿Por qué? Porque hay una sentencia del año 2013 que estableció que la norma que fue incluida con la reforma del 2012 era una norma que iba en contra del principio de igualdad, en contra del principio de equidad y en contra del principio de justicia tributaria, porque el gobierno estaba alentando a los contribuyentes morosos, a aquellos contribuyentes incumplidos, en detrimento de aquellos contribuyentes que sí efectivamente están cumpliendo cabalidad con sus funciones y con sus obligaciones tributarias. Entonces, si bien está este impuesto establecido, el impuesto de normalización, es probable que la Corte lo declare inexequible. Entonces, esa es otra de las inquietudes que nosotros le queremos dejar sobre la mesa, así como todas las que hemos venido exponiendo para que ustedes las tengan en cuenta como asesores y como gerentes de organizaciones. Cualquier duda que ustedes tengan al respecto, en el ciclo de preguntas las aclaramos. Gracias.